Hola queridos amigos, hace tanto tiempo que no nos veíamos con un capítulo del conflicto de los siglos. El día de hoy, capítulo 20, luz a través de las tinieblas. Dice así: la experiencia de la Iglesia en edades primitivas encierra lecciones de gran valor para nuestro propio tiempo. La mundanalidad que se contenta con declarar que no se puede entender las profecías. A menudo la mente de la gente y hasta de los siervos de Dios está tan cegada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres que solo son capaces de captar parcialmente las grandes cosas que Dios ha revelado en su palabra. Estoy mirando porque la Yael está cerca mío, entonces la estoy mirando que esté bien con los perritos, los perritos cachorritos. Los designios de la misericordia infinita estaban alcanzando su cumplimiento, hasta por medio del chasco de los discípulos. Era el orgullo de su corazón, la sed de gloria mundanal, lo que les había inducido a adherir tan tenazmente a las falsas doctrinas de su tiempo y a no tener en cuenta las palabras del Salvador, que exponían la verdadera naturaleza de su reino y predecían su agonía y su muerte. Y esos errores remataron en una prueba dura pero necesaria. Recuerdan que los discípulos creían que Jesús iba a venir a sacarlos del yugo romano y que iba a ser de Israel una gran nación. Y no habían estudiado profecía, porque en Isaías las profecías concernientes al Mesías decían todo lo contrario, que el Mesías venía a salvar a la humanidad de sus pecados y que iba a ser maltratado, crucificado. Y ellos no habían estudiado las profecías, porque si las hubiesen estudiado, hubiesen estado preparados emocionalmente para todo lo que vivieron. Sin embargo, fueron chasqueados. Aunque los discípulos comprendieron mal el significado de su mensaje y vieron frustrarse sus expectativas, habían predicado la advertencia que Dios les encomendara. Y el Señor iba a recompensar su fe y a honrar su obediencia. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos en el camino a Emaús y, comenzando desde Moisés y todos los profetas, les iba interpretando en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo. El corazón de los discípulos se conmovió, su fe se reavivó. El propósito de Cristo era iluminar su entendimiento y fundar su fe en la segura palabra profética. Y como primer paso en la comunicación de este conocimiento, Jesús dirigió a sus discípulos a Moisés y todos los profetas. Yo varias veces les he comentado este gran lema que hay en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento: la ley y los profetas. El último libro de la Biblia, Malaquías, nos habla de la ley y los profetas, el último libro y el último capítulo de ese último libro. Jesús en Mateo 5 dijo que debiésemos siempre hacerle caso a la ley y los profetas. La señal de la iglesia verdadera de estos tiempos es la ley y los profetas. Lo tenemos claramente definido en la Biblia, en Apocalipsis 14:12, en Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10, la ley y los profetas. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente la importancia del mensaje que presentaban. Los errores que desde hacía largo tiempo se habían establecido en la iglesia les impidieron arribar a una correcta interpretación de un punto importante de la profecía. Por tanto, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a una interpretación equivocada de su significado. Hoy en día, los adventistas nominales tienen el miedo de que haya un chasco si creen en el 2031. Pero la verdad que la Biblia nos da una respuesta frente a ese miedo. En la Biblia estaba la profecía del gran chasco en Apocalipsis 10, en donde decía que este libro de Daniel iba a ser abierto y comprendido y que iba a ser dulce a la boca, pero iba a amargar el vientre. Dios ve el futuro y él desde el año 100 después de Cristo sabía que en 1844 iban a ser chasqueados por su error en la comprensión de la profecía, y Dios permitió que fuera así.
Dios no ha escrito en la Biblia que habrá algún chasco nuevamente, referente a que esta duda que tienen muchos de poner fecha. Los 6.000 años y se termina el mundo están desde el Génesis 1:1. Todo lo que se ha dicho antes solamente para despistar la verdadera profecía que está desde el principio. Satanás sabe que Jesús viene en el 2031, lo pone hasta en las películas y las series de televisión que hay. Hay bastantes series de televisión que juegan con el 2031, hablando de que viene Cristo. Él lo sabe. Yo me pregunto por qué tú no lo sabes si hasta Satanás lo sabe. En la Biblia hay mucha evidencia sobre este tema y en los escritos de Elena de White. Aún ella, sin saber que Jesús venía el 2031, habló 40 veces en sus libros que el mundo se acababa al cumplir los 6.000 años. Y ella en este mismo libro, en el capítulo Una profecía significativa, dice que los 4.000 años se cumplieron en el 31 de nuestra era. Por lo tanto, los 6.000 se cumplen en el 2031. Tienes la profecía clarita que está en 2 de Pedro 3, tiene la historia de la transfiguración, la historia de Elías. Hay mucha evidencia en la Biblia acerca de los 6.000 años y se acaba el mundo. No pasemos por lo mismo que Guillermo Miller, de ser chasqueado por no estudiar las profecías. No pasemos lo mismo que los discípulos, de ser chasqueado por no estudiar las profecías. Las profecías hay que estudiarlas. Miller, como ya lo hemos dicho, adoptó la creencia general de que la tierra es el santuario y creyó que la purificación del santuario representaba la purificación de la tierra por medio del fuego a la venida del Señor. Su error provenía de que había aceptado la creencia popular relativa a lo que constituye el santuario. La purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación. Este servicio involucra una obra de investigación, una obra de juicio y precede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje basado en Daniel 8:14, Apocalipsis 14:7, sin echar de ver que en Apocalipsis 14 aún habían otro mensaje que también debían ser proclamados antes del advenimiento del Señor. Así como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al final de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al evento que debía producirse al fin de los 2300 días. En ambos casos hubo una aceptación o mejor dicho, una adhesión a errores populares que cegaron la mente a la verdad. Ambas clases cumplieron la voluntad de Dios de proclamar el mensaje que Él deseaba que se diese y ambas, debido a su mala interpretación del mensaje, sufrieron chascos. ¿A cuánto he escuchado decir el día y la hora nadie lo sabe? Igual que loritos, el día y la hora nadie lo sabe. Bueno, de partida nadie ha dicho que estamos diciendo día y hora, estamos diciendo mes y año, que es harto distinto. Y no estamos en contra ni de la Biblia ni del Espíritu Profecía, todo lo contrario. Pero por tener esas ideas que te han metido los pastores en tu iglesia, andas repitiendo como lorito sin enterarte la verdad presente. Para ir terminando, porque la Yael es la que no me deja hacer estos videos. Es una niña muy codependiente de su madre. Muchos profesaban amar el advenimiento del Señor, al ser llamados a sufrir las burlas y el oprobio del mundo, y la prueba de la dilación y del chasco. ¿Renunciarían a su fe? Por no poder comprender inmediatamente los tratos de Dios para con ellos, ¿rechazarían verdades sostenidas por el testimonio más claro de su palabra? Esta prueba revelaría la fortaleza de aquellos que con verdadera fe habían obedecido lo que creían ser la enseñanza de la palabra y del Espíritu de Dios. Ella les enseñaría, como solo tal experiencia podía hacerlo, el peligro de aceptar las teorías e interpretaciones de los hombres, en lugar de dejar a la Biblia interpretarse a sí misma. Te invito a estudiar, porque si tú estudias las grandes verdades de la Biblia van a ser abiertas ante tus ojos y nadie te podrá engañar. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo, el capítulo 21 del Conflicto de los Siglos. Chao, chao.